Bien, y estamos estudiando la carta a los Gálatas, ¿verdad? Empezamos la semana pasada, empezamos con la carta a los Gálatas. El pastor Elio hizo una breve introducción de la carta a los Gálatas. Él explicaba cómo esta carta es llamada la carta magna de la iglesia y habló acerca del autor, acerca de Pablo, explicó un poquito acerca de él, pero también habló un poco del contexto histórico de la carta. Y hoy vamos a hablar acerca, ya vamos a entrar un poquito más en materia, pero vamos a retomar un poquito acerca del propósito de la carta. Pero antes de empezar a hablar acerca del propósito de la carta, yo quiero pedirle que oremos y que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Le invito a que incline su rostro y que podamos orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Estamos, Señor, iniciando un nuevo estudio, Señor. El estudio de la carta a los Gálatas. Y te necesitamos a ti, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro ayudador. Te pedimos que abras el entendimiento y que nos ayudes a entender y que traigas revelación a nuestra vida, para que esa revelación convierta, Señor, convierta nuestro ser, Señor, y haga en nuestro ser lo que debe hacer, que transforme, que renueve, que restaure, Señor. Padre, que edifique nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esa revelación traiga, Señor, esperanza, Señor, y, Señor, nos ayude a caminar conforme a tu palabra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo dirigió esta carta a la iglesia de los Gálatas. Ahora, no era una sola iglesia. A diferencia de la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Corintio, que era una sola iglesia, y Pablo les escribe, era una sola iglesia, pero los Gálatas eran varias iglesias. Y el apóstol Pablo escribe a los Gálatas porque estaba sucediendo un fenómeno. En la iglesia de los Gálatas estaban judaizando la iglesia. Y la iglesia estaba siendo influenciada por esta secta. Y el apóstol Pablo se preocupa por esta iglesia y les escribe a los Gálatas. Y por eso el propósito de la iglesia, de la carta, es escribirle a los Gálatas y advertirles y defender la fe. Defender el evangelio de Jesucristo. Defender del error que ellos estaban escuchando y por el cual estaban siendo influenciados por esta secta. Entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice cómo ellos están cayendo en una equivocación. Ahora, los judíos habían siempre pensado que para ser salvos y para que un gentil fuera salvo tenía que convertirse al judaísmo. Y además tenía que cumplir con algunos requisitos y cumplir toda la ley mosaica, ¿verdad? Entonces esos judíos cristianos estaban tratando de que los gentiles y que ya los judíos convertidos estuvieran todavía bajo la ley de Moisés y no bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos resaltar dos herejías importantes que quiero resaltar esta noche y que quiero compartirles. Y es que ellos decían que la persona era salva parcialmente por la fe. Debían cumplir con buenas obras para mantener la salvación. Una herejía que esta secta estaba enseñando es que ellos parcialmente eran salvos por la fe. O sea, no negaban la obra de Jesucristo. No negaban que por el medio de la obra de Jesucristo fuéramos salvos. Pero adicional a la obra de Jesucristo, ellos debían cumplir con las obras para mantenerse salvos, es decir, para no perder la salvación. Bueno, ese tema no vamos a ahondar, pero era lo que le estaban añadiendo a la obra de Jesucristo. Ellos decían que adicional a creer en Jesucristo, necesitaban permanecer creyendo en hacer buenas obras, y las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. Nosotros, a partir de quienes somos, a partir del nuevo nacimiento, a partir de esa nueva posición que tenemos en Cristo Jesús, a partir de esa justificación, a partir de la santificación, comenzamos a caminar en esas buenas obras que dice la palabra, fueron preparadas para nosotros, para que camináramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. También otra herejía que decía esta secta era que una persona era parcialmente salva por la fe y parcialmente por los esfuerzos humanos. Es decir, no
bastaba con creer en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. No bastaba solo con confesar que Jesucristo era nuestro Señor y Salvador, creer en Él, sino que además necesitaban cumplir con ciertos requisitos, como bautizarse, circuncidarse o cumplir con los requisitos de la ley mosaica. Mira, y aquí aprendemos algo importante. Aquí aprendemos que es interesante cómo ellos pensaban que debían añadirle a la obra de Jesucristo algo más, o para mantenerse salvo o para ser salvos. Y es importante que nosotros entendamos que somos salvos por su gracia. Dice la palabra que somos salvos por la fe. Por la fe recibimos esa salvación. Por la fe recibimos la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es por la fe en que Él murió y resucitó por nosotros, no por lo que hayamos hecho nosotros. Eso no va a darnos la salvación. Y es importante muchas veces porque, ¿cuántos maestros de la escuela hay acá? Es importante que enseñemos lo que la palabra habla. Porque esta secta estaba enseñando que además de creer en Cristo, ellos debían volverse a circuncidar, debían cumplir con toda la ley mosaica, debían hacer parte de las fiestas de los judíos y debían cumplir con todos los rituales de los judíos. A veces nosotros podemos ser así. Y la verdad es que nosotros cuando llegamos a Cristo, nos convertimos al Señor, comenzamos un proceso de crecimiento y de madurez, pero a partir de una nueva identidad. A partir de una nueva identidad yo empiezo a crecer en santidad, empiezo a crecer en madurez, pero no puedo añadirle a la salvación obras humanas, porque entonces le estoy restando importancia a la obra de Jesucristo. Ahora les decía que ¿cuántos maestros de la escuela hay acá? Porque ellos decían que necesitaban cumplir ciertos requisitos. En nuestro manual de discipulado, ¿cuántos han hecho aquí discipulado? Creo que todos, ¿verdad? En nuestro manual de discipulado, cuando hablamos de la clase de bautismo, hacemos un énfasis. Le decimos al nuevo creyente, usted debe bautizarse, porque hace parte de las ordenanzas cristianas. Pero hay un párrafo y le dice, y le aclaramos también en las clases de bautismo, usted no se bautiza para ser cristiano. Usted se bautiza porque ya es cristiano. Entonces, esta secta, estos judaizantes querían que la persona sintiera que le faltaba algo para su salvación. Y es importante que nosotros no enseñemos esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros por medio de la fe creemos que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, sabes que en ese momento nosotros, cuando usted lo cree, como decía el pastor Helio, cuando realmente ocurre ese acto de conversión, usted se convierte en una nueva criatura. Su espíritu que estaba muerto nace de nuevo y ahí el Señor le entrega una santidad posicional. El Señor le da una posición de santo y lo justifica. Así que a partir de ahí usted comienza a crecer en santidad. Usted comienza a direccionar su vida de acuerdo a lo que ya es, no de acuerdo a lo que va a ser, porque usted es y por lo tanto empieza a comportarse según lo que ya es. La diferencia que hay entre nuestra fe y las diferentes religiones es que la mayoría de ellas creen en la salvación por obras. Venimos de la iglesia tradicional y la iglesia tradicional nos enseña que tenemos que ser buenos, que tenemos que hacer buenas obras, que tenemos que hacer obras de misericordia, que tenemos que ser un buen padre, un buen hijo para alcanzar la salvación, ¿verdad? Otras religiones como el hinduismo, el budismo, el judaísmo también todas tienen un mismo componente. Todas ellas siguen el camino de las obras. Pero nuestra fe, en lo que nosotros hemos creído, creemos que nuestra salvación es por la fe en la obra de Jesús. Y yo quiero compartirles lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Es por gracia que nosotros somos salvos. ¿Y cómo recibimos ese regalo, ese don inmerecido? ¿Cómo es que recibimos ese regalo? Por medio de la fe. Por medio de la fe usted recibe esa gracia de Dios. Dice, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces queda claro que es importante entender que nuestra salvación, que usted no tiene que hacer nada más para ser salvo, que es importante que usted guarde el regalo de la salvación, que usted camine conforme a lo que es importante. Pero usted no tiene que añadirle a esa obra nada más, porque sería decir la obra quedó imperfecta y caeríamos en una herejía. Entonces es importante que nos dice Efesios que es por medio de la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, los judaizantes querían que los gentiles y querían que los nuevos cristianos se circuncidaran como parte de un rito, como parte de lo que ellos necesitaban para que fueran salvos. Querían añadirle eso como parte de ese ritual. Ahora, este rito es un rito inicial del judaísmo. Todo judío debía someterse a la circuncisión. Era el pacto entre Dios y los hombres. Era un pacto, era un acto simbólico y significaba el pacto de Dios con los hombres. Pero esto significaba en el Antiguo Testamento el pacto de Dios con los hombres. Cuando Jesucristo viene a la tierra, muere por nosotros y su muerte y su sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre sella ese pacto que hay entre nosotros y Él. Cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, hacemos un pacto con el Señor. Él hace un pacto con el Señor y ya no tenemos que circuncidarnos. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los judaizantes? Era una secta de cristianos judíos y visitaban las iglesias para perturbarlas. ¿Por cuánto tiempo? Durante 30 años Pablo luchó contra ellos. Ahora, seguían insistiendo e insistían que los cristianos se debían acercar a Dios por medio del judaísmo. ¿Hasta cuándo terminó el intento de judaizar a los cristianos? Hasta el 70 después de Cristo es que esta secta dejó de intentar de judaizar a los cristianos con la caída de Jerusalén. Bueno, en este momento de pronto no hay judaizantes judaizando la iglesia. Pero muchas veces nosotros, o muchas veces, como decía el pastor Helio, muchas veces si no nos cuidamos, si no seguimos creciendo, si no seguimos fortaleciéndonos en la fe, podemos empezar a escuchar doctrinas de error que quieren añadirle a nuestra fe algo que no está en la palabra. Por eso es importante saber qué escuchamos, por eso es importante este servicio, por eso es importante discipularnos, por eso es importante que nosotros tengamos una vida devocional, escudriñemos la palabra, estudiemos la palabra, porque si no vamos a escuchar doctrinas de error. Mira, estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos donde usted se mete en YouTube, se mete en internet y tiene prédicas cristianas, mejor dicho, para escoger. Y en medio de todo eso usted dice, me puedo nutrir, pero queriéndose nutrir muchas veces del internet, usted puede empezar a escuchar doctrinas de error sin darse cuenta y empezar a tener errores doctrinales, empezar a tener en su vida cristiana y empezar a comportarse conforme a lo que está escuchando. Es importante que usted sepa dónde se alimenta. En este caso, usted asiste a esta iglesia. Tenemos este lugar para que usted se nutra. Tenemos nuestros servicios dominicales, que son lugares donde usted puede nutrirse, donde usted puede decir, aquí hay una doctrina sana, aquí no me van a enseñar doctrinas de error. Pero muchas veces nos nutrimos del internet, nos nutrimos de YouTube, de la prédica aquí y allá, y sabes que comenzamos a tener una mezcla en nuestra fe, una mezcla porque no alcanzamos a discernir el error
de pronto de lo que se nos está enseñando. Entonces es importante que usted se vuelva selectivo, que escucha. Es importante que usted comience a nutrirse de libros, de pronto de los estudios bíblicos que proporcionamos para que usted tenga fundamentos sólidos y ya fundamentado en la doctrina, usted pueda discernir el error. Porque, ¿sabes? A veces se le quiere añadir a la obra de Jesucristo. Muchas veces se dice, si usted... Y la gente, mira, lo vemos mucho acá, los maestros lo vemos los líderes. Cuando nosotros vamos a hacer la entrevista bautismal, la gente, uno le pregunta, ¿te vas a bautizar? Y la gente dice, o cuando damos la clase bautismal y la gente dice, no, yo todavía no estoy listo para bautizarme, yo no sé si dar ese paso para bautizarme. Muchas veces cuando le preguntamos a las personas por qué no te quieres bautizar, es porque no están seguros de su salvación. Asocian algo que deben hacer porque ya son cristianos, lo asocian con su salvación. Y confunden y creyendo equivocadamente que al dar ese paso es que van a ser salvos y que ya van a tener que dejar algunas cosas. Y bueno, se les explica cómo el compromiso lo hacemos es cuando recibimos a Cristo. Y cuando ya recibimos a Cristo debemos bautizarnos como un acto de obediencia. Entonces muchas veces podemos enseñar o nos pueden enseñar falsas doctrinas cuando no sabemos qué estamos escuchando. Bueno, vamos a hablar algunas características especiales de la carta. Es la más vigorosa defensa del Evangelio en el Nuevo Testamento. Después de 2 de Corintios, es la más autobiográfica. Hoy no alcanzamos a ver la parte autobiográfica de la carta, se las enseñará el pastor Elio la semana entrante, pero es la carta con Corintios, 2 de Corintios, la más autobiográfica. La carta se dirige a una pluralidad de iglesias, les decía hace un momento, no se la dirige a una sola iglesia, sino a varias iglesias. A Efesios se lo escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio, pero aquí a las iglesias que están en Galacia. Ahora, si usted quiere saber quiénes son los Gálatas, de pronto usted es muy estudioso y dice, yo quiero saber quiénes son los Gálatas, quiero saber un poquito más de los Gálatas, yo lo voy a invitar a que usted pueda leerse los capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles, para los que son estudiosos, para los que son inquietos y quieran saber un poquito acerca de los Gálatas, le invito a que usted pueda leerse el capítulo 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles y descubrirá los antecedentes sobre estas iglesias. Ahora, esta carta contiene el listado del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y vamos a entrar con la introducción de la carta. Vamos a entrar con la introducción de la carta y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y en el capítulo 1, versículo 1 al 5, lo vamos a leer, dice Pablo, saluda a la iglesia de esta manera. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Nótese aquí como dice, a las iglesias de Galacia. Por eso decimos, no fue escrita a una sola iglesia, sino a un grupo de iglesias que estaban en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, notemos algo aquí, y es que esta carta carece de acciones de gracia y de saludos. Pablo va directo al grano. Dice, Pablo, apóstol, y de una vez va al tema de la carta. Pablo saluda y hace la apertura y da a conocer
inmediatamente el tema de la carta. Él no se detiene a saludar como en otras cartas, como de pronto en Filipenses, donde dice que los adula, que los felicita un poquito. De pronto en el capítulo 1 de Filipenses, él no solamente se presenta, sino que también en el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, y sigue hablando de ellos. En esta carta, en la carta de los Gálatas, Pablo no se detiene a decir o a hacer una acción de gracias acerca de ellos, sino que va y se dirige de una vez al tema. El saludo de Pablo es áspero, se nota su molestia. Ahí se nota que él estaba molesto por lo que estaba sucediendo, molesto porque ellos se habían dejado influenciar de esta secta de judaizantes. Entonces él se nota áspero y no elogia su fe como en otras cartas. Él va directo al corazón del mensaje. No se anda con contemplaciones y no pierde el tiempo con palabras amables. Pablo comienza exhortando a la iglesia. Y aquí me llama la atención porque estaba ocurriendo que esta iglesia estaba siendo influenciada por los judaizantes y Pablo inmediatamente toma cartas en el asunto. Y me llama la atención que él entra, no le dice como a los filipenses: doy gracias por ustedes, ustedes han hecho esto, ustedes lo otro, sino que directo comienza a exhortar a los Gálatas. ¿Sabes? Muchas veces nos herimos cuando somos exhortados. Y ¿sabes? Cuando nosotros somos exhortados es porque el Señor quiere que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ver aquello que Él necesita transformar en nuestra vida. Y a veces, muchas veces nos pasa a nosotros los líderes. ¿Cuántos aquí son líderes? Que tenemos que ver cómo le hablamos a las personas, ¿verdad? Que no se duela, que no se hiera. Ven aquí, te voy a decir esto, y ver cómo tú escoges las palabras, cómo se lo dice. Pero Pablo aquí fue áspero, Pablo fue directo, Pablo no andó con contemplaciones, no pierde el tiempo con palabras amables ni con saludos personales, sino que fue al grano abordando el tema en cuestión y decisión. Hay momentos donde nosotros, sin herir a las personas, yo no estoy diciendo ni condenar, porque Pablo ni los condenó, ni los ofendió, ni los hirió, pero sí los exhortó a las Gálatas. Y muchas veces nosotros necesitamos ser exhortados por nuestra autoridad, necesitamos ser exhortados por la palabra, pero a veces nosotros no permitimos que seamos exhortados porque nos herimos, pero porque me dices esto. Y sabes que cuando no somos exhortados dejamos de crecer. Ahora, no tomemos la palabra exhortación como regaño. La palabra exhortación no es regaño. La palabra exhortación significa ánimo. Pablo los estaba animando a que no cayeran en el error. Los estaba exhortando a que salieran del error en el que estaban cayendo. Y Pablo fue directo. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos que ser directos. Tenemos que hablar: esto está pasando, estoy viendo que está sucediendo esto en tu vida, esto no te conviene. Muchas veces con los hijos. Ahora, ser áspero no es ser brusco. Ser áspero y ser directo no es ofender, les decía, ni condenar a la persona, pero sí con vehemencia, con fuerza y con firmeza, Pablo abordó el tema. ¿Por qué? Porque era un tema importante. Estaba en juego la salvación de ellos, estaba en juego la doctrina, estaba en juego esa sana doctrina que él les había enseñado. Y dice en el versículo 1, Pablo, apóstol. Fíjense cómo Pablo se presenta. Pablo, apóstol. No dice el apóstol Pablo. Pablo no se presenta como el pastor Pablo, el apóstol Pablo, sino dice Pablo, el apóstol. Pablo, el apóstol. ¿Qué significa esto? Él dice: yo soy apóstol, pero no dice esta es mi posición. ¿Sabes qué? Les estoy escribiendo yo el apóstol. Yo tengo posición de apóstol,
Yo tengo el título de apóstol, yo tengo el título de pastor, el título de maestro, el título de evangelista. No, Pablo no se presenta como, él no está queriendo cuando se presenta y dice Pablo el apóstol, no está diciendo, este es mi título, esta es mi posición de mando. No, él está diciendo, esta es mi función. Este es el oficio que Dios me ha entregado. Esta es la función que tengo en el cuerpo de Cristo. Porque la palabra dice que en Efesios dice que a unos constituyó apóstoles, a otros constituyó maestros, profetas, pastores, ¿verdad? Evangelistas, pero son oficios, son funciones para edificar el reino, para que nosotros podamos servir al cuerpo de Cristo. Y muchas veces ahora, o sea, tú miras en Facebook, tú miras en internet y cualquiera y tú dices, wow, este ya es apóstol. Wow, el evangelista. Y vemos muchas veces el evangelista tal, el pastor tal, el apóstol tal. Porque sabes que muchas veces convertimos el título y convertimos el llamado en una posición. Y simplemente Pablo, y debemos aprender aquí de Pablo, que Pablo se presenta humildemente como Pablo el apóstol. O sea, esta es la función que el Señor me entregó para servir al cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Si Dios y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un oficio para servir en el cuerpo de Cristo. Pero no debe ser para enorgullecernos. Lastimosamente, a veces queremos que las posiciones nutran nuestras debilidades, nuestros faltantes emocionales, nuestra baja autoestima, que los títulos o las posiciones nos den una seguridad falsa. Pero ¿sabe que el Señor quiere que nosotros nos presentemos como siervo del Dios vivo? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. El otro día escuchaba al pastor Alducín y decía que de pronto estaba en un congreso o algo así, y alguien se le presenta y le dice, mucho gusto, soy el apóstol no sé qué. Y él le dice, ¿y usted quién es? Le dijo Armando Alducín. Y él le dice, yo soy un siervo inútil, un simple siervo inútil. Y eso es lo que somos nosotros, siervos de nuestro Señor Jesucristo, que no se nos olvide. Pablo lo dice aquí. Ahora, dejó claro, dice aquí adelante, Pablo el apóstol, dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él dejó claro de dónde provenía su autoridad y llamado. ¿Por qué? Porque los judaizantes estaban desafiando la autoridad apostólica. Ellos estaban tratando de desafiar la autoridad que Pablo tenía. Decían, este apóstol es un apóstol independiente. Decían que era irresponsable, que eran demasiado entusiastas y que se había graduado en el seminario equivocado. Empezaron a cuestionar la autoridad apostólica de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo que los gálatas rechazaran la autoridad apostólica de Pablo. Entonces Pablo dice, por eso ahí no es arrogante lo que él dice, no son palabras arrogantes las que él anuncia aquí cuando dice, yo soy apóstol no por hombres, ni por hombre. Recordemos que Pablo no fue uno de los apóstoles que caminó con Jesús. Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo después de que Jesucristo murió y resucitó. Entonces Pablo no anduvo con Jesucristo cuando anduvo como los otros 12 apóstoles. Entonces ellos estaban tratando de que los gálatas empezaran a dudar de la autoridad que Pablo tenía. Y la autoridad que nosotros tenemos no proviene de nosotros mismos. La autoridad que usted tiene como creyente se la entregó el Señor y es una autoridad delegada. Usted tiene que estar seguro de esa autoridad delegada que usted tiene, porque fue delegada en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué? Pero el enemigo muchas veces nos hace dudar de la autoridad.
Y cuando vamos a enfrentar las tinieblas, dudamos de esa autoridad y no nos levantamos con esa autoridad porque nos hace creer y nos hace dudar de una autoridad que ha sido entregada, que ha sido delegada por nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Echaremos fuera demonios, sanaremos enfermos y obras mayores de las que Él hizo haremos. Pero muchas veces el enemigo nos hace dudar de nuestra autoridad, de la autoridad del llamado que nos ha hecho. Nos hace dudar porque sabes que Él quiere que nosotros no estemos seguros de nuestra autoridad. Pero Pablo se paró firme. Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo soy apóstol aunque ustedes lo duden, aunque ustedes estén tratando de difamarme, aunque ustedes estén tratando de hacer que la gente dude de mi llamado apostólico, duden de lo que soy un apóstol comisionado directamente por mi Señor Jesucristo y por el Padre Celestial, pero yo soy un apóstol que nadie me llamó a ser apóstol, ningún hombre, sino que mi llamado viene directamente del cielo. Así igualmente tu llamado viene directamente del Señor. Amén. Ahora, Él dejó claro de dónde provenía su autoridad y su llamado. Mira, cuando alguien tiene claro su llamado y su autoridad, ¿sabes qué? Simplemente lo deja hacer sentir y lo afirma. Ahora, su autoridad como apóstol no provenía de fuente humana, lo dice él mismo. Su rango apostólico era igual a los 12 apóstoles, aunque él no estuvo con Jesús. Dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Note aquí dice, y todos los hermanos. Él comienza y aborda el tema, se presenta Pablo el apóstol, ¿verdad? Dice, yo soy apóstol, no, nadie me nombró ningún hombre, sino directamente el Señor Jesucristo y el Padre Celestial me nombra apóstol. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo menciona que no solamente él estaba defendiendo la fe, que su posición doctrinal y que la posición de su fe no solamente era idea suya. Recuerden que los judaizantes estaban tratando de que los gálatas dudaran de si realmente lo que Pablo les había enseñado era real. Y es que así trabaja el enemigo. Tú recibes la palabra, en la parábola del sembrador dice que la parábola que la palabra cae en 4 terrenos diferentes, ¿verdad? Y el enemigo quiere hacerte dudar de la palabra que tú recibes en tu devocional el domingo, aquí en la iglesia, y quiere hacerte dudar de la veracidad de esa palabra. Quiere robarte esa semilla y quiere robarte la fe. Y por eso entonces Pablo le dice, lo que yo les estoy diciendo y lo que yo les estoy enseñando, la palabra, la doctrina que les estoy enseñando, esto que les estoy diciendo que es el evangelio real, que es el evangelio en el que ustedes deben creer, no en el que les están enseñando los otros, sabe que no solo es idea mía, sino que mis colaboradores, los hermanos que están conmigo, ellos también ratifican la doctrina. Entonces él afirma y le dice, mira, no es idea mía, sino que también los que están conmigo ratifican esa doctrina. Sigue diciendo, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. La palabra dice que por gracia somos salvos. Por gracia hemos sido justificados, por gracia fuimos redimidos, por gracia fuimos rescatados, por gracia Él perdona nuestros pecados y nos limpió de toda iniquidad. Cuando usted entiende que es por gracia, que usted ha recibido esa gracia, cuando usted tiene la revelación de su gracia, ¿qué viene como consecuencia? La paz del Señor. La paz es el resultado de que usted tiene clara su fe, de que usted tiene clara su identidad, que usted tiene claro que por gracia usted hoy tiene una vida eterna, tiene una esperanza eterna. Y sigue diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En la Nueva Traducción Viviente dice así,
tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó la vida por nuestros pecados para rescatarnos del mundo de maldad en que vivíamos. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, ¿verdad? Pero dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, que entregó a su Hijo Jesucristo, que entregó Jesús la vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de la maldad en que vivimos. ¿Sabe? Cuando usted tiene clara esta verdad, que el Señor lo rescató, que el Señor murió por sus pecados, que perdonó todos sus pecados, que hoy usted es limpio, que fue limpiado por su sangre. ¿Sabe qué? Usted sabe que es rescatado del mundo de maldad, sabe que usted no le teme al enemigo, no le teme a nada, sino que simplemente usted vive seguro porque sabe que el Señor lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Pablo estaba enfadado. Si vemos ahí, Pablo es enfático, Pablo es vehemente, Pablo está un poquito enfadado, está molesto. Y sabes, está molesto porque habían pervertido el evangelio. Habían hecho que el evangelio le habían puesto un enfoque legalista. ¿Sabes? Y hay algo importante que el legalismo y que estos judaizantes querían ocultar. Habían dos grandes verdades inherentes al evangelio, al verdadero evangelio, que el legalismo y que los judaizantes querían ocultar. Una grande verdad que ellos querían ocultar era que Cristo se entregó por nuestros pecados. Y eso quiere decir que nosotros somos justificados. Una verdad que ellos querían ocultar era la justificación, que el Señor nos había justificado y nos perdonó nuestros pecados. En segundo lugar, que se entregó a sí mismo con el fin de liberarnos de la presente maldad existente en este mundo. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, se entregó por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Entonces querían ocultar que Él se entregó con el fin de liberarnos de la presente edad malvada, y esa es la santificación, que nos hizo justos, pero que también somos santos. Ahora, ¿cuál es el motivo de la carta? Y vamos a leer, para conocer el motivo de la carta, vamos a leer Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Dice Pablo en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no me dejo de asombrar. Estoy asombrado que tan pronto ustedes se alejaron. O sea, no fue algo que paulatinamente sucedió. Porque cuando algo pasa paulatinamente, usted dice, se ve venir. Yo ya lo veía venir. Yo ya venía viendo que este hermano, o yo ya veía viendo que este discípulo, o yo ya veía viniendo que esta persona se venía alejando poco a poco de la palabra y del Señor. No, estos Gálatas habían quedado ahí, Pablo los había dejado, los había adoctrinado y dice, estoy maravillado, qué tan pronto, realmente estoy asombrado que tan pronto ustedes se apartaron de la verdad. Y sabes, ellos atacan con severidad en estos versículos a aquellos que están perturbando el evangelio. Dice, no que haya otro, porque como dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces dice, no que haya otro, porque es que no hay un evangelio diferente, sino él quiso decir, en un evangelio diferente, o sea, otra doctrina, una doctrina de error. Estoy maravillado que ustedes hayan creído en otra cosa, ¿verdad? Y dice, no que haya otro, por eso lo afirma, sino que hay algunos que os perturban.
Mira lo que estaban haciendo los judaizantes y lo que muchas veces el enemigo quiere hacer en nuestras vidas cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra. Y aquí es importante, por eso la vida del discipulado no termina. Por eso es importante, y mire, cuando usted va al manual de discipulado que tenemos aquí, que ha sido un manual, que ha sido un discipulado que con mucho tiempo se creó, se oró al Señor. ¿Qué debía tener? Lo primero con lo que inicia el discipulado es con Nueva Vida Cristiana, y sabe que habla de identidad. 2 clases donde afirmamos la identidad del nuevo creyente, lo que Jesucristo hizo por nosotros y que Él nos convierte en una nueva criatura, y lo que Él hizo por nosotros, la obra que Él hizo por nosotros y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Porque cuando usted tiene claro eso, usted comienza a avanzar y usted comienza a tener un terreno firme en la palabra. Usted tiene que empezar a echar raíces y puede empezar a crecer, puede empezar a ser afirmado en el fundamento. Ahora, ¿con qué continúa? Con lo básico de la vida cristiana. Y sabes que cuando nosotros no nos fundamentamos, cuando nosotros no entendemos que nos tenemos que discipular constantemente, que tenemos que empezar a escudriñar la palabra, a estudiarla, saber que ese fundamento no se profundiza. Y nosotros necesitamos estar profundizados en la palabra para que cualquier viento de doctrina no llegue a nuestros oídos y nosotros digamos, sí, escucha bonito, y muchas cosas se escuchan bonitos, pero finalmente no es una doctrina sana. Entonces es importante que nosotros empecemos a discernir, pero que echemos fundamento sólido. ¿Cómo está fundamentando su vida cristiana? ¿Está usted discipulándose continuamente? Ahora, ¿cómo nosotros, los que somos líderes, cómo estamos fundamentando a nuestros discípulos? ¿Estamos discipulándolos? ¿Estamos adoctrinándolos? ¿Estamos poniéndoles fundamento a su nueva vida cristiana? Porque si no ponemos un fundamento, ¿sabes qué? Fácilmente cualquier palabra los va a hacer errar del camino. Entonces Pablo le dice que qué tan lejos ellos se habían alejado, y dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra que dice ahí, los perturban, ¿sabe qué? Es la misma palabra que usa en el evangelio cuando está en el estanque de Betesda, que dice que agitaban las aguas, y dice el paralítico de Betesda que cuando el ángel agitaba las aguas, ¿verdad? Que las movía. O sea, lo que quiere decir es la misma palabra que usa de agitar las aguas, es la palabra que usa aquí en perturbar. O sea, vinieron a agitar, vinieron aquí a revolver, vinieron aquí a agitar y a revolver lo que habíamos sembrado en ustedes. La palabra, la fe, los cimientos, los fundamentos. Usted no puede dejar que el enemigo use doctrinas falsas para venir a agitar, para venir a revolver, para venir aquí a desbaratar todo lo que el Señor ha edificado en su vida. De eso usted tiene que cuidarse. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo hago? Yo estoy en la iglesia, yo me estoy discipulando, yo estoy aquí en el miércoles de formación precisamente porque quiero fundamentarme en la palabra, fundamentarme en la fe. ¿Sabes qué? Hay áreas que nosotros debemos exponer delante de la presencia del Señor, y debemos permitir que esa palabra comience a transformar esas áreas, porque si nosotros no le permitimos al Señor que fortalezca, que forme el carácter de Cristo en nosotros, si no le permitimos a la palabra que escudriñe lo profundo del corazón, que examine, que discierna nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, no somos transformados. Esa palabra no nos transforma, y esas áreas de debilidad son áreas fértiles, áreas donde lejos de influenciar, vamos a ser influenciados por doctrinas de error, y ahí es donde vendrá el enemigo a perturbar, es donde el enemigo podrá encontrar un lugar fértil para, ¿sabe qué? Para que usted sea perturbado en su fe. Bueno, sigue diciendo Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Note que vuelve a decir otro evangelio diferente. Lo dice
en el versículo 6 y lo dice nuevamente. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes? No podemos enunciar otro evangelio diferente. ¿Sabes qué era lo que estaba pasando? Que ellos estaban diciendo, sí, crea en Jesucristo para ser salvo, pero añádale a la obra de Cristo algo más. Añádale obra. ¿Cuál era el problema? A la obra de Cristo, súmale las obras. A la obra de Cristo, y estoy hablando para salvación, ¿sabes qué? Añádele ritos. Añádele esto, añádele lo otro. Y sabes que ahí es donde ellos estaban haciendo errar a los Gálatas. Y ahí es donde nosotros podemos comenzar a errar. Entonces por eso dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio. ¿Cuántas veces lo ha dicho en esa porción de la palabra? 3 veces. Dice, y nuevamente dice, un evangelio diferente al que habéis recibido sea anatema. Pablo observa que los Gálatas se han apartado de la fe. Él tiene la esperanza de detenerlos, por eso les escribe, por eso es enfático, por eso es vehemente, por eso él los aborda de una vez, ¿sabes? Y cuando usted sea abordado por su líder, por su pastor, cuando usted sea abordado por la palabra, cuando usted sea exhortado por algo en donde usted se está desviando de su fe, por algo donde usted está siendo, por el enemigo está siendo sutilmente engañado, ¿sabes qué? Ponga atención, escuche esas palabras de exhortación, escuche lo que el Señor quiere hablarle para que no sea engañado y para que usted crezca y camine en el Señor y pueda dar fruto. Los Gálatas estaban siendo apartados de la gracia y de su libertad. La estaban perdiendo, porque cuando usted camina bajo la ley pierde la libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1, no hemos llegado allá, pero dice, a libertad fuiste llamado. Nosotros hemos sido llamados a caminar en libertad, pero cuando yo me pongo debajo de la ley, cuando yo hago que la ley, o sea, cuando yo quiero ser salvo por la gracia, pero quiero estar bajo la ley, ¿sabes qué? Entonces yo pierdo mi libertad. Y la palabra dice que a libertad fuimos llamados en Gálatas capítulo 5, versículo 1, y de esto trata la carta. Más adelante lo van a comprender. ¿Sabes que fuimos llamados a vivir con libertad? Ahora, tenemos miedo muchas veces de escuchar la palabra gracia. Y que tenemos miedo de escuchar que el Señor Jesucristo derramó y que es por la gracia y que estamos viviendo tiempos de gracia. Pero porque malinterpretamos, creemos que vivir bajo la gracia o que hablar de la gracia, creemos equivocadamente es que es andar en libertinaje. Cuando usted tiene revelación de la gracia, cuando usted entiende la gracia, cuando usted entiende que por gracia es usted salvo, cuando usted entiende que nada se lo ganó, que es un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sabe que usted comienza a caminar en libertad porque usted comienza a ser responsable de esa gracia. Usted comienza a caminar en responsabilidad. Y eso es lo que el Señor quiere. No que camine como el niño, que hay que estarle diciendo, aquí no, cuidado, te castigo, te vas. Y así cuando en el Nuevo Testamento, así fue con el pueblo de Israel. Ellos no estaban listos, ¿sabes qué? Tenían que caminar bajo la ley. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor Jesucristo vino, nosotros estamos ahora bajo la gracia. Y quiere decir que el Señor nos está viendo responsables, que podemos ser responsables de esa gracia, que podemos caminar con libertad, que usted puede caminar con un corazón agradecido porque entiende que su sacrificio bastó. Que su sacrificio, ¿sabe qué? Bastó para que usted hoy pueda disfrutar de una nueva vida, para que usted pueda disfrutar de esa vida eterna. Hoy hablamos del motivo de la carta y hablamos acerca del saludo de la carta.
Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y a que usted pueda meditar. Hace un momento teníamos un buen momento en adoración, ¿verdad? Donde adorábamos al Señor. Y qué bonito es adorar al Señor cuando hay música. Nos estimula adorarlo, ¿verdad? Pero qué tal si usted va preparando su corazón para darle su mejor adoración en esta noche. Usted hoy está entendiendo que no tuvo que merecer, que no se merecía, que no tuvo que hacer nada para merecer esa gracia. Que por su gracia hoy usted, ¿sabe qué? Tiene vida eterna. Que por su gracia hoy usted fue perdonado de sus pecados. Que Él se entregó en la cruz, derramó hasta la última gota de sangre. ¿Sabes qué? Para romper las cadenas, para limpiarlo de toda iniquidad, para limpiarlo de toda maldad, que no merecíamos ese amor, que no merecíamos su sacrificio, que no merecíamos su muerte. Pero por su gracia lo encontró, su gracia lo rescató, su gracia, por gracia, hoy usted tiene vida eterna, tiene esperanza. Hoy por esa gracia usted sabe que un día podrá verlo cara a cara, que no irá a condenación eterna, sino que usted disfruta de una eternidad con Él. ¿Qué tal si comienza a darle gracias? ¿Qué tal si comienzo a escuchar sus voces dándole gracias al Señor? No sé si hay un corazón agradecido, porque no vinimos solo a escuchar conocimiento. Vinimos a permitir que el Señor ministrara nuestro corazón, que a través de esta carta nos hablara lo grande, lo inmenso de su amor, que es por su gracia que hoy podemos disfrutar una vida eterna, que podemos disfrutar una comunión íntima con Él, que podemos entrar a su trono, que podemos entrar confiadamente, dice la palabra, que usted puede entrar libre de condenación. Si usted se ha sentido indigno hoy, si usted de pronto se ha sentido indigno, si usted se ha dicho: Señor, yo no soy apto para entrar a tu presencia, yo me he equivocado tanto, yo he hecho tantas cosas malas y yo me siento indigno de entrar en tu presencia. ¿Qué tal si recibe hoy esa gracia? ¿Qué tal si abre su corazón y su mente a esa gracia? Y le dice: Señor, sé que soy hijo y puedo entrar confiadamente. ¿Por qué no comienza a entrar? ¿Por qué no comienza a entrar en adoración, en alabanza, con palabras de gratitud, y le comienza a decir: Señor, gracias. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por esos clavos que te traspasaron. Gracias, Señor, por cada castigo. Gracias, Señor, porque era para mí, Señor, pero tú decidiste que ibas a recibir, Señor, ese castigo para liberarme, Señor. Gracias por esa libertad en la que puedo vivir. Gracias porque tu gracia me hace libre, porque estoy libre de condenación, de culpa, porque hoy tengo una autoridad que tú me has entregado, porque tú me has hecho un llamado. Porque no levanta sus brazos, porque no se levanta y comienza a adorar al Señor, que de su boca salga un cántico de adoración, que de sus labios comiencen a pronunciar que Él es el Señor, que Él es su Dios, que solo Él basta. Entregue toda carga. No sé si usted de pronto ha estado queriendo añadirle a esa obra algo más y usted se ha sentido cargado. Es momento para que usted renueve su mente. Venimos de la tradición y la tradición nos enseñó que teníamos que ser buenos para que Él nos aceptara, para ganarnos esa salvación. Pero nuestras obras son el resultado de saber quiénes somos.
Padre, dile, te doy gracias, tú eres tan bueno. Gracias, tú eres un Padre bueno. Un Padre que no me condena. Un Padre que no me señala. Un Padre que no me juzga. Un Padre que me ama incondicionalmente. Gracias porque puedo entrar confiadamente delante de tu trono. Gracias porque estoy libre de condenación y de culpa. Gracias porque tú me limpias, Señor. Gracias porque puedo llegar delante de ti y si he pecado, tú perdonas mis pecados. Porque puedo llegar confiadamente y tú perdonas mis pecados. Si has pecado, si le has fallado al Señor, pídele perdón, pero recibe su perdón. No salgas de aquí con culpa. No salgas de aquí con un corazón afligido y oprimido. Si le fallaste al Señor, dile: Señor, te fallé, pero recibe inmediatamente su perdón, porque Él te perdona, porque Él perdona tu pecado, porque Él te quiere levantar, porque Él te quiere ayudar. Pídale la fuerza si estás necesitando nuevas fuerzas. Pídale la fuerza, dile: Señor, fortalece mi fe. Si su fe ha menguado, si usted ha permitido que el enemigo le hable, si hay áreas que han estado débiles y el enemigo ha querido sembrar duda en su corazón acerca de la palabra que el Señor ha sembrado, hoy renuncia a las mentiras del enemigo y dile: fortalece mi fe, Señor. Fortalece mi fe, fortalece mi fe, fortalece mi fe. Fortalece mi fe. Si usted se ha sentido desfallecido, se ha sentido que está desfalleciendo en su fe, levante sus manos y diga: Señor, necesito tu fortaleza. Necesito que me fortalezcas, porque he dudado de tu amor, porque he dudado de tu gracia, porque he permitido que el enemigo hable a mi corazón. Hoy renuncia a toda mentira que el enemigo le ha dicho. Hoy renuncia a toda mentira que el enemigo ha querido sembrar acerca de su identidad, acerca de su valor, acerca de quién es usted en Cristo. Y dígale: yo sé que soy nueva criatura. Yo sé que soy santo, justificado, redimido. Dele gracias al Señor. Que tu gloria nos envuelva, Señor. Que tu gloria nos envuelva, Señor. Gracias, Señor, por quitar los velos. Gracias, Señor, porque hoy salimos fortalecidos en la fe. Gracias, Señor, porque hoy tú nos afirmaste. Gracias, Señor, porque no seremos como los Gálatas que se dejaron engañar, sino que podremos, Señor, ser cimentados. Podemos crecer y madurar en tu palabra y dar abundante fruto para tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús y usted le da un fuerte aplauso al Señor.